Pase, doctor, no se preocupe. Y cuando uno se encuentra otra vez con los amigos. Es tan maravilloso esos saludos que uno lo dejan como cargadito de energía. Sí. Y abrimos desde ya también nuestra línea telefónica y nuestro Facebook para nuestro siguiente tema. Y es que es muy curioso cómo los hombres manejamos el tema de la muerte y de la enfermedad. Tenemos un estigma frente a eso, viendo que lo único que tenemos fijo en la vida es que estamos en este momento vivos, pero mañana no sabemos. Y no sabemos la forma tampoco como vamos a morir, ni las enfermedades que se nos van a presentar en el marco de la vida. Esta enfermedad podría ser un aprendizaje en muchos de los casos, cómo poder tomar la enfermedad, que es algo tan natural, es como para enriquecernos como seres humanos, para engrandecer nuestro círculo familiar también, y no tomarla como una desgracia. Eso hablaremos entonces con nuestro invitado. Preséntelo usted, pues, que ya le pegó semejante abrazo. Es que la verdad le confieso a todos los televidentes que nos pegamos ese abrazo, porque con Juan David tuve, el doctor Juan David, es que ya no soy capaz. Es el doctor Juan David Osorio. El doctor Juan David Osorio fue casi que compañero, él iba pues un poco más adelante que yo, pero también tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en toda esa parte de medicina terminal, y de verdad que ese proceso es supremamente lindo y aprendí muchísimo de él. Además lo admiro mucho porque tiene esa capacidad de ver la enfermedad como un proceso natural de la vida, donde no solo la persona que lo sufre, sino todos los familiares podemos aprender de ese proceso y verlo como un proceso natural. Así que bienvenido. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Olga, por volverme a invitar al programa. Qué bueno tenerlo acá. Cierto que lo que yo decía es cierto, o sea, lo único que uno tiene fijo es que uno es un ser frágil y que en cualquier momento puede llegar la enfermedad también. Sin embargo, ve que la población actual y nuestra cultura occidental específicamente no quiere ver eso. ¿Gracias a qué? Médicos, odontólogos y muchas de las especialidades que paradójicamente nosotros que enfrentamos la enfermedad del morir y estamos acompañando en el envejecer. Y finalmente el sello de oro del envejecimiento es el morir, a no ser de que te mueras temprano. Vos tenés que acompañar en la enfermedad. No decir al paciente, no, es que vamos a prolongar su estado de vida, vamos a prolongar su tiempo y tranquilo porque lo vamos a eternizar, lo vamos a rejuvenecer y lo vamos a ir ocultando y apartando de la realidad que es ser mortal. Entonces, mucho de lo que se sucede actualmente es gracias a los médicos, específicamente a nosotros. Echarle culpa que uno, que otro, que la cirugía plástica hace eso, que aquello, no, de todos, porque es que se nos ha olvidado culturizar en función del morir y el envejecer. O sea, el envejecer es propio, y el enfermar, como lo decías tú ahorita, es que tarde o temprano se va a enfermar, y para no poder envejecer, el envejecer es un montón de pérdidas, el envejecer trae la pérdida de debilidad, menos masa muscular, las arruguitas propias de la vejez, la gravedad que hace efecto sobre la vejez, el adelgazamiento del cuerpo, el acortamiento del esqueleto. Entonces, eso es un proceso completamente normal que nosotros actualmente lo estamos manifestando como patológico para los pacientes y lo estamos llevando a una patología psicológica desde el no entenderse como persona y como personas mortales. Exactamente, eso es completamente cierto, somos seres mortales, definitivamente no estamos acá para vivir el resto de la vida, pero nosotros también dentro de estos procesos de enfermedad, sobre todo las que son catastróficas y que van acompañadas con ese trágico desenlace, y digo trágico porque no estamos preparados para la muerte, siempre empezamos con un duelo, y ese primer proceso del duelo es la negación. Porque a mí, pero ¿por qué me pasó? Pero ¿por qué a mi papá o por qué a mi mamá? Y empezamos con ese proceso de negar esta enfermedad como proceso natural, y de verdad es muy doloroso y puede llevar a muchas tragedias dentro de una familia. ¿Cómo enfrentarlo si es natural, pero que no genere tanto dolor y que no genere tanta catástrofe? Ahorita precisamente está dando una charla sobre el cuento de las malas noticias. El problema, Marcela, es que la negación es un recurso psicológico muy potente, al igual que la ira y la depresión. Cuando usted monta en un proceso de negación, lo que está haciendo es, yo estoy aquí en este presente, pero me tiro hacia atrás en el pasado, a un tiempo anterior de la enfermedad, para no permitir ver lo que está pasando, no aceptar lo que me está sucediendo y no enfrentarlo ni confrontarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Me estoy protegiendo, me estoy metiendo en una burbuja de cristal, en otro tiempo distinto, que todo el que llegue se va a chocar contra esa burbuja y finalmente no me va a afectar. Y todo el que entre a decirme o a confrontarme, no, tenés un cáncer, no, tenés una enfermedad pulmonar terminal, no, tenés una enfermedad cardíaca pulmonar, te dice, no, usted está equivocado, los exámenes están equivocados, los médicos en general están equivocados, yo estoy bien.
O yo tengo una señora que me va a dar una hierbita que me funciona. Ahí es cuando empezamos a buscar alternativas. Siempre cuando hay estas enfermedades terminales, pues uno siempre escucha el que va y lo reza, los que hacen sanaciones, el que tiene la mata curandera milagrosa, donde todos los problemas se van a solucionar, y de verdad uno se empieza como a pegar de todas estas posibilidades dentro de ese mismo proceso de negación. Es que la negación va ligada a la esperanza. Cuando yo no acepto, entonces, como tú dices, yo me voy agarrando de la rama que tenga más cerca y la que me dé más seguridad ante una situación que me está generando inseguridad. Y acuden muchas veces a terapias alternativas, medicinas alternativas y un montón de procesos que lamentablemente hay mucho inescrupuloso que aprovecha de la esperanza porque están desesperanzados ante su situación y ofrecen el cielo y la tierra en muchas posibilidades y variedades, pudiendo abordar a la familia desde donde se debe abordar, lo que tú decías, o sea, el proceso formativo de la enfermedad. Para nosotros los occidentales formarnos en función de la enfermedad no es fácil, porque no vemos la muerte como una cosa cercana y cada vez la vemos más lejos, porque en los últimos 50 años que hemos acelerado, hemos atrasado la enfermedad y hemos atrasado la muerte, hemos avanzado 60, 70, 80, 90, hasta 100 años o más. Entonces, si a mí me pueden prolongar en el tiempo, pues yo no me voy a morir. Por ende, si yo no me voy a morir, entonces no veo la opción de enfermarme y no veo la alternativa de aceptar la enfermedad y aceptar la muerte. Cuando vos lo empiezas a aceptar y nosotros como médicos colaboramos en eso y te decimos, vea, usted tiene un contrato con nosotros como médicos. Cuando usted firma el contrato con nosotros, lo que hacemos es, le estamos ayudando a que dure más, le estamos ayudando a que tenga algo más de salud. Pero no olvide que la letra menuda del contrato dice, cuando usted vive 10, 20 o 30 o 40 años más de lo que vivíamos hace 50 años, va a vivir con enfermedades más crónicas, procesos más prolongados, deterioros más severos y un proceso de terminalidad y acercarse a la muerte más tardío. Si uno como paciente dice, listo, hágale, deme lo que me pueda dar, ayúdeme a que dure más, pero si en algún momento me estoy deteriorando, ayúdeme a que si de terminar, termine bien y termine en paz. Así no llegue a los 70, 80, 90 años y aprenda a ver el proceso, acepte ese proceso como el proceso normal de finitud que nosotros tenemos como seres humanos, acepte el morir en compañía de quien te pueda acompañar a morir, que generalmente es la familia, no nosotros como profesionales, y permítase llevar. Entonces, el proceso formativo es bidireccional. Yo como paciente entiendo mi situación de enfermo, entiendo mi situación de paciente que está muriendo o que está envejeciendo, la acepto de una manera digna, envejezco dignamente, me enfermo dignamente y muero dignamente, pero controlando aquellos síntomas que me están quitando la dignidad y la calidad de vida hasta donde pueda tener calidad de vida. E igual estoy enseñándole al otro. Hombre, así como yo estoy envejeciendo y así como yo estoy enfermando y estoy muriendo, a ustedes les puede pasar. O sea, yo soy el espejo de ustedes. Y hay algo dentro de esos procesos de aceptación y en los que las personas hay veces se involucran cuando llega la enfermedad, y es esos casos que conocemos como mágicos dentro de las familias, de procesos donde de pronto se acepta la enfermedad y viene el perdón acompañado de esa enfermedad. O el caso que veíamos, por ejemplo, hoy en las noticias, yo no sé si ustedes lo vieron, de una madre que está falleciendo de cáncer, de una enfermedad terminal, y que dentro de como su proceso de enfermedad le pidió a sus 3 hijos que hicieran una boda juntos para saber y tener la tranquilidad de que ellos van a estar organizados. O sea, esa enfermedad al final yo creo que la puso, ya me lo dio, la vida, lo que quiera, para que usted pueda organizar sus asuntos en vida todavía. Innegablemente. Y cuando vos tenés conocimiento de que estás padeciendo algo que va a ser grave o que va a ser terminal o un tiempo mediano o corto, uno como profesional, ¿qué tiene que hacer desde las malas noticias? Aprender a dar esa noticia, pero también aprender a acompañar, para cuando yo te diga, vos, ve, tenés una cirrosis, tenés un cáncer, tenés una enfermedad pulmonar terminal. O sea, ¿qué estás haciendo vos en tu proceso de vida para, si me queda poco tiempo, arreglo pendientes, perdono y soy perdonada, me despido, delego, entrego, organizo y solicito que se cumplan ciertos parámetros que, como se hacía en vida, se continúe cuando yo ya no esté? Entonces, vea, las directrices para mí, para las familias, síganse reuniendo todos los domingos como lo hacían, sigan dando el almuerzo en la casa de tal, sigan haciéndole algo. O sea, es la mejor forma de, primero me van a mantener vivo, porque es trascender al otro a través de los que quedan. Y segundo, no se va a desintegrar el proceso de familia y se va a continuar con el proceso formativo del envejecer y del morir de esa persona. Y se va a cumplir un deseo, sin rayar con aquellos deseos que son inadecuados e irracionales de algunos pacientes. Por ejemplo, un paciente joven de 20 años que esté casado con una mujer de 20 y que tenga un cáncer y se va a morir y le diga, prométeme que no te vas a casar nunca más en la vida. Eso es lo peor que puede suceder. ¿Cómo la va a marcar así? Y se ve. Entonces, uno debe ser hasta donde sea racional, y lo que no es racional, intentar manejarlo y hacer impacto. Vea, señor, vea, señora, eso no es lo más adecuado, lo que es adecuado es ser así, repiénselo, replantéelo
Y a las mismas familias, vea, hombre, tiene poco tiempo, ¿por qué no aprovecha el poco tiempo que tiene con su ser querido? Se acerca, lo mima, Disfrútelo. lo cuida, lo ama, lo contempla. Los rencores los puede trascender y continuar, porque es que una vez vos te mueras lo que no resolvamos en vida. Tienes que manejar una muy buena espiritualidad, porque lo que no resolvas en vida no lo vas a resolver en la muerte del otro. Eso Y te va a es. quedar la culpa, Que que es las lo culpas peor. persiguen. Ajá. Pero y las algo que culpas están- enferman. Y las culpas enferman, pero es que algo que estabas mencionando que me parece importante es recordar cómo dar esas esas malas noticias. Uno como médico, así le toca dar malas noticias todos los días, uno no se acostumbra y no sabe cuál es la mejor manera. Y el sentimiento general de muchos pacientes es, ¿cómo el médico me dice que tengo cirrosis así tan tranquilo? Señora, tiene cirrosis. ¿Cómo es la forma adecuada entonces de dar esas noticias? Eso sería una charla de aproximadamente 2 horas y media, pero te hago un resumen. Lo Y el programa dura hora y media. Lo primero es, cuando vos estés viendo al paciente, olvidarte que vos sos médico. Vos sos un ser humano frente a otro ser humano con la altura de ese ser humano y la tuya. Y tienes que verlo como tal, con el dolor, con el sufrimiento y con lo que va a implicar lo que le vas a decir. Entonces, para concluir, haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, o no hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti, y no hacemos estragos. Y con eso también iríamos a las familias, que hay veces Bien. ocultan la enfermedad dentro de las personas mayores y son las que los acompañan al médico, son los primeros que se enteran de la enfermedad que tienen y no le quieren contar que porque no la van a hacer sufrir, no la dejan hacer el proceso. Que no debería. Uno ve eso más que todo con los abuelitos. Uno ve un abuelo que tuvo 15, 20 hijos y le dice a la familia, se le murieron 3 hijos chiquitos, toleró la muerte de 3 hijos, toleró 20 hijos, 20 acostadas por parto y no es capaz de tolerar su propia muerte. Eso es imposible que no sea capaz de aguantarlo. O sea, hay que darle dignidad al paciente y no menospreciarlo o subestimarlo. Ajá. Que permita elaborar lo que tiene que elaborar. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Como Muchas siempre, es gracias a excelente el ustedes. tema. Otro día tenemos que hablar también, pero ya no, pues como llevarlo a la calamidad, sino cuando las enfermedades se presentan y nos cambian nuestra forma de vida, que también es otro de los temas que sabemos se presenta con bastante frecuencia.